Que el Señor siga bendiciéndoles, hermanos. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, los veo contentos. Sí, será porque están en la casa del Señor, ¿verdad? Tomen asiento, por favor. Saludamos también a las personas que nos siguen por nuestra página web. A través de nuestra página, los sermones están siendo de bendición para muchas personas en el extranjero, que semana a semana recibo algún comentario, algún mensaje de alguien que ha sido bendecido por la palabra del Señor. Esta mañana vamos a ir al Salmo 32, que es nuestro tema para el día de hoy. Salmo 32, hemos titulado este mensaje Cuando luchamos y caemos, la dicha del perdón. ¿Te ha pasado que has luchado muchas veces queriendo vencer una tentación y caíste? Bueno, el Salmo 32 habla mucho del perdón, de la confesión y del gozo que hay cuando recibimos el perdón de parte del Señor. Así que vamos a leer este Salmo 32 en sus Biblias. Si a alguien le falta el bosquejo, puede levantar la mano para que los hermanos sugieres le alcancen su bosquejo y puedan seguir la meditación de la palabra del Señor. Dice así el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Dios bendiga su palabra. El pecado y la tentación son parte de nuestra vida. El pecado y la tentación son parte de la vida del creyente y no pueden ser fácilmente erradicados a menos que el Señor intervenga en la vida de una manera poderosa. Una realidad evidente es el hecho de que todos, absolutamente todos, somos vulnerables al pecado. Uno de los dramas de la vida cristiana es el de asumir posturas nada sinceras, caracterizadas por el uso de máscaras, por el uso de caretas. Podemos estar mal espiritualmente, pero asumimos posturas como si todo estuviera bien. La tendencia a usar caretas, máscaras. Nos cuesta ir donde un hermano y decirle, hermano, ora por mí porque estoy siendo tentado en esta área de mi vida. Ora por mí porque siento que le he fallado al Señor. Nos cuesta ir donde un hermano en confianza y pedirle su apoyo cuando estamos atravesando
por la tentación. A veces porque creemos que si lo compartimos de esa manera nos van a acusar de algo. A veces por vergüenza. A veces porque sencillamente no tenemos el valor ni la valentía para compartir nuestras cargas y nuestras luchas. Incluso cuando le preguntamos a alguien, ¿cómo te encuentras, hermano? Bien, es la respuesta que sale inmediatamente de nuestras bocas. Cuando a veces no estamos bien. Cuando a veces nos encontramos pasando un momento de tentación en la vida. Otros responden en victoria. Y no siempre estamos en victoria. El pecado y la tentación son parte de nuestra lucha diaria como cristianos. La palabra del Señor va a decir, el que cree que está firme, mire que no caiga. En una clara advertencia a cuidar nuestra vida, a estar atentos, a estar alertas, porque la tentación convive con nosotros. El Salmo 32, que es un salmo de David, que Pablo va a tomar algunas de esas palabras luego en Romanos capítulo 4, es junto con el Salmo 51 lo que llamamos un salmo penitente. Un salmo donde el salmista, en este caso David, abre su corazón frente a la realidad cruda del pecado, de la tentación, y pide perdón a Dios por la realidad que le toca vivir. El salmo se enmarca en la experiencia del rey David. Para los que hemos leído la Biblia, conocemos lo que David había pasado en ese momento. En el tiempo en que los reyes salían a la guerra, David, como rey, decidió quedarse. Decidió no ir a la guerra. No cumplió con sus funciones, lo cual nos hace recordar que muchas veces cuando estamos sin nada que hacer, no cumpliendo nuestras funciones o flojeando, somos terreno y presa fácil del diablo. Allí estaba el rey David, no yendo a la guerra como tenía que ir. De pronto mira por su ventana y ve a una mujer hermosa que estaba bañándose, una mujer casada. Él la codicia en su corazón. Como era rey, la manda a llamar. Tiene relaciones sexuales con Betsabé. El profeta va a denunciar el pecado de David. David, en vergüenza, en temor, manda al esposo de Betsabé al frente de la batalla, para que al propósito sea herido y sea muerto. Sin embargo, Dios tenía otros planes. Y David se convierte en el asesino del esposo de Betsabé. Fornicó con una mujer prohibida para él, se convirtió en un asesino y en ese contexto, confrontado por su pecado, aparecen las palabras del Salmo 32, del Salmo 51, ante una realidad que David no podía escapar: la tentación y el pecado. El Salmo 32 es un masquil. Un masquil quiere decir un salmo de instrucción. Está escrito para que tú y yo podamos ser enseñados, para que podamos ser instruidos por el Señor y aprender de la experiencia del rey David. Dicen los historiadores que el Salmo 32 era uno de los salmos favoritos de Martín Lutero. Lo cierto es que el Salmo nos va a presentar una enseñanza central, una enseñanza fundamental para cada uno de nosotros. El Salmo nos muestra la bendición que tú y yo podemos experimentar cuando nuestro pecado ha sido perdonado. Es la bendición que se conoce cuando el pecado es perdonado por Dios. Y la conciencia de las implicaciones espirituales, no solo del perdón, sino también de la remoción del pecado y de la culpa que conlleva. El Salmo nos va a mostrar, por cierto, las luchas de David en ese proceso de tentación y el estado de su alma. Pero cuando estudiamos el Salmo 32 vamos a encontrar qué bendición hay cuando un hombre y una mujer ha confesado su pecado al Señor, se ha arrepentido y experimenta
el perdón del Señor. El Salmo podríamos dividirlo en tres partes. La primera parte es lo que yo titulo: somos dichosos cuando recibimos el perdón. Cuando Dios nos perdona, tú y yo somos dichosos, somos felices. Mira lo que dice el versículo 1 y el versículo 2 del Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Estos dos primeros versículos describen la gran satisfacción y la gozosa libertad del alma cuando el pecado ha sido cubierto, cuando el pecado ha sido cancelado, cuando hemos sido limpiados por un Dios que es justo en todo lo que hace. Feliz, dichoso, dice el salmista, bienaventurado aquel que ha sido perdonado por sus pecados. Nunca nos damos cuenta de la bendición del perdón, de cuán dulce es el perdón, sino hasta que hemos conocido la carga pesada del pecado. ¿Alguna vez has llevado una carga sobre tus hombros? ¿Alguna vez has intentado cargar un peso mayor del que puedes? Es muy difícil, ¿verdad? Cuando tú intentas cargar algo que es demasiado pesado, te vas a dar cuenta que tus huesos van a empezar a dolerse, que tu columna va a empezar a sufrir, que tu cintura se va a empezar a doler, porque estás intentando llevar un peso mayor del que puedes. Así es con el pecado. El pecado es algo serio, tan serio que puede convertirse en una carga pesada sobre nosotros que nos puede dañar nuestra vida. Ahora, el hecho del pecado y del perdón, el salmista lo establece en 4 maneras. Primero él dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Qué cosa es la transgresión? La transgresión podemos definirla como sencillamente como pasar el límite, ir más allá de lo permitido. Eso es transgredir la ley de Dios. Cuando tú decides ir más allá del límite que Dios te ha establecido, cuando tú decides ir más allá de lo que Dios te ha permitido ir. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Alguna vez quizá has hablado más de la cuenta y por haberlo hecho has caído en pecado? ¿Alguna vez quizá has ido a algún lugar que no debiste haber ido, cruzando el límite que Dios tenía para ti? Eso es transgresión. Pero el salmista dice que es feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Luego habla del pecado. El pecado se define como fallar en el blanco. No dar en el blanco. Esa es la mejor traducción de lo que es el pecado en el idioma original. Conlleva la idea de un arquero que tiene un arco y una flecha y tiene allí el objetivo, tiene el bull, el target, a donde tiene que apuntar, y si es un arquero con mucha precisión, le va a dar justamente en el centro. Pero el pecado, el errar al blanco, es justamente lo contrario. Es la flecha que en vez de apuntar en el centro, está fuera del objetivo. Eso es pecado. Caminar fuera del objetivo que Dios tiene para tu vida y para mi vida. El salmista dice, es feliz la persona cuyo pecado ha sido cubierto. En tercer lugar, nos habla de la iniquidad. De la iniquidad. Y en cuarto lugar, del engaño. ¿Qué cosa es la iniquidad? La iniquidad puede definirse como perversidad. Puede definirse como maldad. La iniquidad es algo que es sacado de su curso y que se pervierte.
Todos sabemos que vivimos en un mundo perverso. Vivimos en un mundo de iniquidad. Hay gente mala en nuestro mundo. Hay gente perversa en nuestra sociedad. Hay gente que se deleita con la iniquidad, que no tienen reparos en asesinar, en hacer daño, en violar a una persona. Un mundo lleno de maldad. Ese es un grado superior de pecado, si queremos ponerlo de esa manera. Pero luego está la mentira o el engaño, una mentira preconcebida o una mentira prefabricada, que cualquiera podría decir, bueno, una mentirita blanca, no le hace daño a nadie. Noten ustedes cómo el salmista habla de categorías, si queremos llamarlo así, de énfasis en una misma cosa que es la desobediencia y el pecado contra Dios. Va a llamarle transgresión, pecado, iniquidad o simplemente engaño. Y dice, es feliz el hombre, la mujer, a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora, ¿qué debe pasar con el pecado? Todos sabemos que el pecado tiene que ser confesado, pero mira desde la perspectiva teológica lo que la palabra de Dios enseña. El pecado o la transgresión, en primer lugar, debe ser quitada, debe ser perdonada. ¿Te acuerdas cuando Juan el Bautista, refiriéndose al Señor, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? El Cordero de Dios que quita, es decir, por la sangre de Cristo, por el poder de Cristo, nuestra transgresión es quitada, es perdonada por la autoridad de la sangre de Cristo. El pecado en términos generales, nos dice la Escritura, debe ser cubierto, escondido de la vista. Puedes ir a Apocalipsis en casa a mirar el texto que ahí aparece. Pero el pecado tiene que ser escondido de la vista, no debe estar presente ante los ojos del cristiano. La iniquidad debe ser olvidada, no se puede imputar. Es decir, la iniquidad tiene que ser desechada, olvidada en la vida del cristiano. Vale la pena ir a 2 de Corintios capítulo 5, versículos 17 al 19. Un pasaje que quizá conoces hasta de memoria. 2 de Corintios capítulo 5, en el versículo 17, el apóstol Pablo va a decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Está hablando de esa iniquidad, de ese pecado que debe ser olvidado, que no debe ser imputado en el cristiano. Pero mira lo que dice el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, y nota lo que dice luego, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Gloria al Señor. La sangre de Cristo hace que el pecado sea olvidado en la vida del creyente. Pero también el engaño debe ser confesado. Si confesamos nuestros pecados, Cristo es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora, todas estas cosas son ciertas en la vida del creyente, pero en cada una de ellas, en la transgresión, ya sea pecado, ya sea iniquidad, ya sea engaño, el perdón engendra libertad de culpa. No interesa cuál sea tu pecado, si es una mentira o es una iniquidad o es una transgresión. Si tú vienes al Señor y confiesas tu pecado, el Señor te perdona tu pecado y ese perdón trae a tu vida libertad de la culpa.
Una cosa es la culpa y otra cosa muy distinta es el sentimiento de culpa. Cuando uno viene al Señor y confiesa su pecado, Dios en la persona de Cristo remueve la culpa, retira la culpa y por lo tanto somos libres del sentimiento de culpa porque hemos sido perdonados por el Señor. Pero hay algunos cristianos que a pesar que el Señor ha removido la culpa, viven con sentimientos de culpa por su pecado. Ya Dios les perdonó, ya Dios removió la culpa, pero ellos todavía siguen con sentimientos de culpa. Traen al presente pecados ya perdonados, pecados del pasado. Dios los ha perdonado, pero ellos no se perdonan a sí mismos. Y hermanos, el diablo es muy astuto en usar los sentimientos de culpa para hacernos creer que Dios no nos ha perdonado. Cuidado con eso. Si tú has confesado tu pecado al Señor, si te has arrepentido, el Señor te ha perdonado, ha removido la culpa, no tienes por qué tener sentimientos de culpa. ¿Me dejo entender? No le hagas el juego al diablo, trayendo a tu mente pecados pasados ya perdonados, generándote sentimiento de culpa que no tiene ningún sentido cuando el Señor ya te perdonó. Ahora, si no te has arrepentido, si no has confesado tu pecado y tienes sentimiento de culpa, bien lo tienes, bien ganado lo tienes. Necesitas confesar tu pecado delante del Señor. Dios remueve la culpa y somos nosotros quienes tenemos que librarnos del sentimiento de culpa por el pecado ya perdonado. Pero en segundo lugar, encontramos también en el Salmo 32 que somos afectados cuando no confesamos el pecado. Somos afectados cuando no confesamos el pecado. Mira lo que dice el versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿De qué nos está hablando? Hay un profundo conflicto que acompaña el sentimiento de culpa en el caso del salmista. Hay una crisis muy seria por la que él está atravesando. ¿Qué pasó con ese impulso inicial de callar y de silenciar la culpabilidad cuando hemos pecado? ¿Qué te sucede cuando tú cometes un pecado y no lo confiesas al Señor? Lo guardas. ¿Crees que Dios se va a hacer de la vista gorda y no te va a pedir cuentas por ese pecado? ¿Sabes lo que sucede? Ese pecado se va al subconsciente, se va a tu conciencia y empieza a expresarse y a manifestarse en malestares físicos. Fíjate lo que nos dice el Salmo en el versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Está hablando de un malestar físico y de un dolor muy arraigado. No me está ayudando el puntero Gerson, por favor, te pido que me ayudes con el PowerPoint. Hay un malestar físico y un dolor muy arraigado. En segundo lugar, hay gemidos involuntarios. En mi gemir todo el día, dice el salmista. Versículo 4, no se puede dormir. Hay reducción del vigor espiritual, tal como lo presenta. Reducción del vigor espiritual. Entonces, cuando tú no confiesas tu pecado, todas estas cosas se van a dar en tu vida. ¿Cómo te sientes cuando has pecado contra el Señor y no has confesado ese pecado? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes enfermo quizá? En algunos casos perdemos el sentido de la vida, perdemos objetividad. No podemos mirar las cosas espirituales como son.
¿No te ha pasado? Algunos empiezan a racionalizar el pecado, empiezan a justificar su pecado, tratando de encontrarle excusas. Lo que el Salmo nos está diciendo es que David, mientras cayó su pecado, se expresó en situaciones físicas en su cuerpo. ¿No puedes dormir en la noche? Quizás es porque tu conciencia te está hablando. ¿Han habido gemidos involuntarios quizá en algún momento mientras duermes? Tal vez tu conciencia te está recordando un pecado oculto, no confesado al Señor. El Nuevo Testamento lo afirma también. Algunas de las enfermedades y hasta la muerte pueden ser consecuencias de tolerar ciertos pecados en nuestra vida. No estoy diciendo que todas las enfermedades son fruto del pecado, no estoy diciendo eso. Pero ¿te acuerdas ahí en 1 Corintios 11, en el versículo 29, justamente cuando la iglesia de Corinto se reunía para celebrar la mesa del Señor, que hoy vamos a celebrar nosotros? Cuando la iglesia de Corinto se sentaba para participar de la cena, una iglesia carnal, una iglesia con pecado, una iglesia donde cada uno quería comer a la hora que les parecía mejor. ¿Y qué tiene que decirles el apóstol Pablo en el versículo 29 de 1 Corintios 11? Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Qué pasaba en Corinto? Había una irreverencia tal por la mesa del Señor, se acercaban a participar de la cena aún en pecado, que Pablo tiene que decirles, cuidado, es por esa razón que hay muchos enfermos, muchos debilitados, y dice muchos duermen, y no está hablando de los que se dormían mientras Pablo predicaba, ¿no? Está hablando de quienes se habían muerto. Cuando dice muchos duermen, ahí en 1 Corintios 11:30, se refiere que habían hermanos de la congregación que por su pecado Dios se los había llevado. Te pregunto, ¿sientes dolor por el pecado cometido? Quizá estás luchando con un determinado pecado en tu vida, con una tentación. Sientes que le estás fallando a Dios. Déjame decirte que la tentación no es pecado. La tentación no es pecado. Se convierte en pecado cuando tú cedes a la tentación. Así que Dios conoce tu lucha, conoce el túnel oscuro por el que quizá estás atravesando en medio de la tentación. Él te comprende, quiere ayudarte, quiere que tú salgas de ese túnel tomado de la mano del Señor. Él no es ajeno a tu lucha, no es ajeno a tu angustia ni a la situación particular que te toca vivir. Pero las cosas no quedan allí. David no se quedó allí. Mira lo que dice el versículo 5. Mi pecado te declaré. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Seguramente que por algún tiempo después de su pecado David se empeñó en esconderlo. Conocemos la historia. Quiso ocultarlo, quiso taparlo. Y a veces nosotros también actuamos así, ¿no? Hemos cometido un pecado, pretendemos esconderlo como si Dios no lo pudiera ver, a veces por vergüenza, a veces porque estamos luchando, a veces porque tratamos de vencerlo en nuestras fuerzas, pero el pecado siempre sale a la luz. ¿Te imaginas cuán amarga fue la experiencia de David? La angustia que él sufrió por tratar de esconder su falta, su pecado.
¿Te imaginas cuán duro fue para el rey David haberle fallado a Dios y no haber confesado su pecado inmediatamente, sino que tuvo que venir un profeta de Dios para decirle, tú has cometido esto? Sufrió remordimiento de conciencia. La agonía física era tal que lo estaba debilitando. Podemos imaginar la angustia de este hombre de Dios por haberle fallado al Señor. Llega un momento en que no puede resistirlo más. Es confrontado por el Señor, confiesa su pecado, se arrepiente y experimenta el gozo del perdón del cual habla 1 de Juan 1:9 cuando confesamos al Señor nuestras faltas. Hermanos queridos, no hay mejor cura para el alma que la confesión sincera de nuestro pecado. No hay mejor cura para el espíritu que confesar a Dios ese pecado que nos asedia. El giro en la vida de David comenzó cuando decidió confesar al Señor su pecado. Y de inmediato Dios le perdona, él experimenta la libertad y Dios se ocupa del problema de David. Y todos sabemos, ¿verdad?, que ese David que había codiciado a una mujer que no debía haber codiciado, ese David que se convirtió en un asesino, matando al esposo de Betsabé, ese David que le había fallado a Dios, una vez que confiesa su pecado, que se arrepiente delante de Dios, de esa línea davídica viene nuestro Salvador. De allí, de la descendencia de David, Cristo Jesús va a nacer en la Palestina y llegar a ser el Salvador de la humanidad. ¿Dónde comienza el cambio? Cuando David se arrepiente. Yo te pregunto en esta mañana, hermano querido, ¿tienes pecados no confesados? ¿Tienes pecados ocultos que no has traído al Señor? Ahora vamos a acercarnos a la mesa del Señor en unos minutos. Tenemos que hacerlo con un corazón limpio. Tenemos que hacerlo con una disposición de entrega, pero también de arrepentimiento delante del Señor. Porque el diablo es muy astuto y te va a decir, ¿cómo te vas a acercar a la mesa del Señor si tienes pecado? ¿Sabes cómo solucionamos eso? Si tú te arrepientes hoy. Si tú confiesas delante del Señor tu pecado y te arrepientes, eres libre para acercarte a la mesa del Señor. Ningún cristiano bautizado debería de privarse de participar de la mesa del Señor, porque siempre tiene el recurso del perdón de Dios si confesamos nuestros pecados. Eso es lo que la palabra enseña. Por una simple confesión, el pecado es perdonado, es cubierto, para que no siga siendo un tema entre Dios y nosotros. Pero tenemos que confesarlo y arrepentirnos. El arrepentimiento es cambio de actitud, implica dar la vuelta en nuestra vida. Pero tú me dirás, pero pastor, pero al día siguiente voy a tener otra vez las luchas. Después voy a volver a ser tentado nuevamente. Sí, es cierto. Por eso dijimos al comienzo que todos somos vulnerables a la tentación y que es algo con lo que tenemos que vivir permanentemente. Pero Dios quiere que tú y yo nos levantemos y volvamos al camino de la victoria. Él no quiere que tengamos una vida de derrota. Él quiere que caminemos por el sendero del triunfo que nos ha trazado. Y el Salmo nos muestra una tercera parte. Somos atendidos y protegidos cuando nos arrepentimos. Somos atendidos y protegidos cuando nos arrepentimos. Dice el versículo 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio.
Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Cuando nos enrumbamos en el camino de la victoria, dos cosas van a suceder. Primero, Dios contestará nuestras oraciones. Dice el versículo 6, por esto, es decir, por el perdón recibido, por la confesión hecha, por el arrepentimiento mostrado, por esto, dice el salmista, orará a ti todo santo. ¿Sientes que tus oraciones no pasan del techo? Quizás es porque hay pecados no confesados. ¿Sientes que Dios no está respondiendo tus peticiones? Tal vez es porque hay algo en tu vida que tienes oculto y que no lo has traído al Señor. Pastor, pero yo vengo orando tanto tiempo por esto. A veces Dios responde y ya sabemos que responde sí, no o espera. Pero cuando no nos responde, quizá es porque no estamos a cuentas con el Señor. Si confesamos y nos arrepentimos, habrá respuesta a nuestra oración. Pero también Dios nos ofrece su protección. La implicancia es que por el arrepentimiento se llega a una esfera de protección divina mayor de parte del Señor. Nueva. Pero siempre la condición es arrepentirse. ¿Quieres que Dios te proteja? Mira lo que dice. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Está hablando de la protección del Señor para todo aquel que se arrepiente de sus pecados, que confiesa sus pecados delante del Señor. El versículo 8 nos habla de ese vínculo entre el maestro y el alumno, entre el padre y el hijo, y nos presenta tres advertencias. Primero, nos habla de instrucción. Te haré entender, dice. Te haré entender. Está hablando de instrucción. Así como el padre instruye a su hijo. Cuando hemos pecado, necesitamos que Dios nos haga entender la magnitud del pecado, lo serio que es el pecado, lo terrible que es el pecado y el daño que nos hace. Dios nos instruye como un padre a su hijo, como un maestro a su alumno. En segundo lugar, dice, te enseñaré. Está hablando de la dirección en nuestra vida. Es la enseñanza de algo nuevo para nosotros. Sí, tiene que ver con la corrección que Dios hace, con el trabajo que Dios hace en nosotros, con paciencia, con amor, con misericordia, pero está hablando de dirigirnos por el camino que tenemos que ir. Dios, por un lado, nos instruye, te hace entender la magnitud de tu pecado, pero también quiere dirigirte, quiere enseñarte, quiere mostrarte el camino por donde tienes que andar. Y en tercer lugar dice, sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ti fijaré mis ojos. Está hablando de vigilancia. Sí, implica el cuidado y la protección de Dios, pero también implica que Dios está pendiente de tu obediencia. Dios está pendiente de tu fidelidad a Él. Instrucción, dirección y vigilancia son advertencias serias que se convierten en bendición para el creyente cuando el creyente se ha arrepentido de veras de sus pecados cometidos. Y el versículo 9 nos presenta una exhortación un poco fuerte, ¿no? Mira lo que dice ahí. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Cómo es el caballo? ¿Cómo es el mulo? Son tercos, ¿no? Testarudos. Cuando tú quieres o has intentado alguna vez en tu vida dirigir, guiar a un burro, a un mulo, a un caballo, quieren ir por su lado.
Bueno, la palabra de Dios está diciendo que a veces somos así nosotros, tercos, testarudos. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos ir por el camino que a nosotros nos conviene. Y claro, el Señor no usa con nosotros un cabestro ni un freno, pero usa el amor y la misericordia para atraernos a Él y para enrumbarnos por donde Él quiere que caminemos. No seáis, dice, como el caballo o como el mulo sin entendimiento. No dejemos que el pecado nos haga ciegos, nos haga sin entendimiento. No dejemos que el pecado nos atonte de tal manera que nos alejamos de Dios por seguir nuestras propias decisiones y placeres. ¿Cómo termina el Salmo? Presentando un contraste entre el castigo y la misericordia. Mira lo que dice el versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. El pecado puede provocar dos cosas. El pecado puede provocar la misericordia de Dios cuando el pecado es confesado y hay arrepentimiento. Pero el pecado puede provocar el castigo de Dios cuando el pecado no es confesado y no hay arrepentimiento. ¿Dónde está la diferencia? En la confesión que podemos hacer. ¿Qué cosa está provocando tu pecado? ¿La misericordia de Dios por confesión y arrepentimiento? ¿O quizá el castigo de Dios sobre tu vida porque te entercas como el mulo o el caballo, como dice la palabra, para seguir en tus propias decisiones? Termino en esta mañana. ¿Qué cosas hay en tu vida que están impidiendo que Dios escuche tu oración o que están impidiendo la protección de Dios en tu vida? ¿Hay transgresión? La transgresión, hemos dicho, es no obedecer. Y el pecado no es solamente hacer lo malo. El pecado es dejar de hacer lo bueno también. Cuando tú dejas de hacer y de obedecer aquello que Dios está pidiendo de ti, aquello que Dios está demandando de tu vida, de tu familia, de tus recursos, aquello que el Señor está reclamando de ti, cuando tú dejas de hacer eso y desobedeces, eso es pecado también. Se convierte en una transgresión. Quizá hay iniquidad, inmundicia, falsedad, mentira, engaño, pecado preconcebido. Si hay pecado, hay que llevarlo a la cruz de Cristo para que su sangre te limpie y te transforme. Si Dios te ha perdonado tus pecados y tienes victoria sobre un determinado pecado, entonces gózate. Eres un bienaventurado, eres dichoso, eres feliz. Dios siempre te va a dar instrucciones, enseñanza y te va a guiar si es que tú confiesas tu pecado delante del Señor. Y no dejemos pasar tiempo para confesar nuestras faltas al Señor. Hagámoslo inmediatamente de cometida la falta. Hemos dicho que nuestra vida es una vida de una constante lucha. ¿Te das cuenta? Convivimos con la tentación. No hay que desanimarse. No hay que pretender tampoco que todo va bien cuando sabemos que estamos pasando por la tormenta de la tentación. Pidamos ayuda. Pidamos que nos apoyen en oración. Tenemos que seguir adelante en la batalla a la cual nos hemos comprometido en la vida cristiana. Dios no te va a dejar, hermano querido. Dios no te va a desamparar. En Cristo somos victoriosos. Necesitamos agarrarnos del Señor. ¿Te acuerdas lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios.
que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué cosa? La salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Dios siempre, siempre nos da la salida. Lo que pasa es que a veces nosotros no queremos ver esa puerta de salida. La concupiscencia empieza a obrar en nuestra vida. Empezamos a coquetear con el pecado. Empezamos a ver cosas que no debemos ver, o ir a lugares que no debemos ir, a hablar cosas que no debemos decir. Hacemos de la mentira parte de nuestra vida. Hacemos del chisme nuestra cultura. Y no vemos que Dios nos está dando una salida. Preferimos ir por esos otros caminos en vez de entrar por esa puerta que Dios nos abre para salir de la tentación y del pecado. Siempre, siempre Dios te va a poner una salida. Recuérdalo. El problema está en que a veces nosotros no queremos tomar esa salida. Termino con el pasaje de Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. El autor de los Hebreos va a decir, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Estos dos versículos demandarían otro sermón de 45 minutos, se los puedo garantizar. La palabra del Señor nos dice, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, es decir, todos los héroes de la fe del capítulo 11, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos persigue, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Ahí está la clave para librarnos de llevar una vida de pecado en pecado y poder entonces tener victoria sobre esa tentación que nos asedia, sobre ese pecado que nos persigue, si es que ponemos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. ¿Lo crees de corazón? Vamos a orar. Antes de acercarnos a la mesa del Señor, tengamos un tiempo de oración personal, de oración individual. Mi vida, ora por mí porque siento que le he fallado al Señor. Nos cuesta ir donde un hermano en confianza y pedirle su apoyo cuando estamos atravesando por la tentación. A veces porque creemos que si lo compartimos de esa manera nos van a acusar de algo. A veces por vergüenza. A veces porque sencillamente no tenemos el valor ni la valentía para compartir nuestras cargas y nuestras luchas. Incluso cuando le preguntamos a alguien, ¿cómo te encuentras, hermano? Bien, es la respuesta que sale inmediatamente de nuestras bocas. Cuando a veces no estamos bien. Cuando a veces nos encontramos pasando un momento de tentación en la vida. Otros responden en victoria. Y no siempre estamos en victoria. El pecado y la tentación son parte de nuestra lucha diaria como cristianos. La palabra del Señor va a decir, el que cree que está firme, mire que no caiga.
en una clara advertencia a cuidar nuestra vida, a estar atentos, a estar alertas, porque la tentación convive con nosotros. El Salmo 32, que es un salmo de David, que Pablo va a tomar algunas de esas palabras luego en Romanos capítulo 4, es junto con el Salmo 51 lo que llamamos como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Dios bendiga su palabra. El pecado y la tentación son parte de nuestra vida. El pecado y la tentación son parte de la vida del creyente y no pueden ser fácilmente erradicados a menos que el Señor intervenga en la vida de una manera poderosa. Una realidad evidente es el hecho de que todos, absolutamente todos, somos vulnerables al pecado. Uno de los dramas de la vida cristiana es el de asumir posturas nada sinceras, caracterizadas por el uso de máscaras, por el uso de caretas. Podemos estar mal espiritualmente, pero asumimos posturas como si todo estuviera bien. La tendencia a usar caretas, máscaras. Nos cuesta ir donde un hermano y decirle: hermano, ora por mí porque estoy siendo tentado en esta área, de un salmo penitente. Un salmo donde el salmista, en este caso David, abre su corazón frente a la realidad cruda del pecado, de la tentación, y pide perdón a Dios por la realidad que le toca vivir. El salmo se enmarca en la experiencia del rey David. Para los que hemos leído la Biblia, conocemos lo que David había pasado en ese momento. En el tiempo en que los reyes salían a la guerra, David, como rey, decidió quedarse. Decidió no ir a la guerra. No cumplió con sus funciones, lo cual nos hace recordar que muchas veces cuando estamos sin nada que hacer, no cumpliendo nuestras funciones o flojeando, somos terreno y presa fácil del diablo. Allí estaba el rey David, no yendo a la guerra como tenía que ir. De pronto mira por su ventana y ve a una mujer hermosa que estaba bañándose, una mujer casada. Él la codicia en su corazón. Como era rey, la manda a llamar. Tiene relaciones sexuales con Betsabé. El profeta va a denunciar el pecado de David. David, en vergüenza, en temor, manda al esposo de Betsabé al frente de la batalla, para que al propósito sea herido y sea muerto. Sin embargo, Dios tenía otros planes. Y David se convierte en el asesino del esposo de Betsabé. Fornicó con una mujer prohibida para él. Que el Señor siga bendiciéndoles, hermanos. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, los veo contentos. Sí, será porque están en la casa del Señor, ¿verdad? Tomen asiento, por favor. Saludamos también a las personas que nos siguen por nuestra página web. A través de nuestra página, los sermones están siendo de bendición para muchas personas en el extranjero, que semana a semana recibo algún comentario, algún mensaje de alguien que ha sido bendecido por la palabra del Señor. Esta mañana vamos a ir al Salmo 32, que es nuestro tema para el día de hoy. Salmo 32, hemos titulado este mensaje: Cuando luchamos y caemos, la dicha del perdón. ¿Te ha pasado que has luchado muchas veces
queriendo vencer una tentación y caíste? Bueno, el Salmo 32 habla mucho del perdón, de la confesión y del gozo que hay cuando recibimos el perdón de parte del Señor. Así que vamos a leer este Salmo, Salmo 32 en sus Biblias. Si a alguien le falta el bosquejo, puede levantar la mano para que los hermanos sugieres le alcancen su bosquejo y puedan seguir la meditación de la palabra del Señor. Dice así el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como